Para continuar, invitaremos al Dr. Juan Carlos Carrillo Cal y Mayor a compartir sus impresiones sobre el libro. Licenciado en Comunicación Audiovisual y Filología Hispánica por la Universidad de Navarra, en España. Maestro en Narrativa y Producción Digital por la Universidad Panamericana y doctor en Comunicación por la Universidad de los Andes. Con una gran pasión por la historia del cine, ha desarrollado una destacada carrera como crítico cinematográfico y ha sido jurado en festivales internacionales. Es creador del blog de cine palomitascaramelizadas.com, que recomendamos vivamente a todos los aficionados al séptimo arte. Durante varios años fue director de la licenciatura en Comunicación de esta casa de estudios y actualmente es investigador y profesor de narrativa audiovisual y teoría e historia del cine. Adelante, doctor Juan Carlos. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar estoy muy contento de estar aquí junto al autor y muy agradecido. Dicen que en las presentaciones de los libros es donde se nota quiénes tus personas, ¿no?, que te quieren, que son tus amigos. Entonces creo que esto, aunque obviamente no son todos, pero algo dicen. Y además si te invitan a hablar, pues también es mutuo, digamos, ¿no?, esa apreciación y ese afecto. Y quiero felicitarte, Gonzalo, por este libro, porque tiene varios méritos. Se ha hablado ya de varios de ellos en cuanto a su contenido. Yo les confieso que vengo regresando de un curso de retiro en el cual me sirvió mucho tener este libro a la mano. Tenía la versión digital que Gonzalo me hizo llegar justo para poder decir cosas, y era un momento muy adecuado, fue un momento muy adecuado para poder meterse en este libro de distintas maneras, porque no es un libro, como se habrán dado ya cuenta por los comentarios de quienes me precedieron en la palabra, que no es un libro como para sentarse a leer pues de principio a fin, en decir, bueno, a ver cuándo lo acabo pronto. Si no es un libro, digo, eso también se puede hacer y sería un viaje interesante al centro de la fe católica, pero es un libro también de consulta, es un libro para poder irse metiendo poco a poco y decir, ahora este tema, ahora esta parte, ahora esta otra. Porque además, como pueden observar, es un libro también pues, bastante amplio, ambicioso diría yo, porque obviamente está entrando a los grandes temas, pues en el fondo de la existencia humana, pero los grandes temas de la fe, los grandes temas de quién es el hombre, como dicen incluso, qué es el hombre, como dice incluso la portada, y eso tiene un gran mérito hacerlo en un libro así de cercano y así de directo. Pienso también porque que esté escrito en segunda persona es muy llamativo. O sea, el libro te está hablando y es Gonzalo precisamente que ha preparado, como él mismo cuenta en el libro, a lo largo de los años durante sus clases, ha ido haciendo este libro poco a poco. Una vez, lo diré como antianécdota, un amigo publicista, más de la UP que me dijo, oye, pues me propuso, digamos, la escritura de un libro, y me dijo, pues es muy fácil, mira, nada más haces el índice, le llenas algunas cosas, alguien te ayuda a llenarlo, y en realidad sale y te sirve para ir a hablar en varios lados, para ir y exponer. Me dijo, yo ya llevo 3 y mira, no diré el nombre claramente, no le hice caso, entonces no he escrito todavía un libro en ese sistema. Me da miedo pensar hoy con la inteligencia artificial lo que podría hacer alguien así en esa dinámica, y lo digo también como antianécdota, para pensar lo que podría ser un libro sin mérito y lo que es un libro con mérito como el que tenemos aquí, de años, y se nota, ¿no? Alberto hablaba del cariño de Gonzalo a sus alumnos, se nota también en cómo está dicho, en cómo están explicadas las cosas, con toda paciencia, pero también con toda rigurosidad, con todo rigor, y con realmente este doble perfil de Gonzalo, de teólogo, profesor de teología y comunicador. Y eso quizá explique por qué estoy hablando yo en esta presentación del libro, que podrían decir, bueno, ¿y por qué el profesor de cine fue invitado al libro de teología? Yo conocí a Gonzalo hace poquito más de 13 años y precisamente las primeras cosas de las que hablamos es de nuestra común pasión por el cine y que los dos de alguna manera nos dedicamos al guionismo. Él es guionista, yo intento a veces hacer análisis de guiones, cosas. En aquel momento Gonzalo acaba de escribir un guión muy interesante que ojalá algún día acabe en imágenes sobre el acontecimiento guadalupano, digamos, pero
todo estaba muy bien contado y muy bien investigado, por cierto, ¿no? Desde toda la parte histórica de las reacciones en torno a la aparición de la Virgen de Guadalupe, y es de verdad un guión bien interesante. Y como ahora leerán en el perfil de Gonzalo, pues su trayectoria sobre todo de comunicador profesional, y después eso lo llevó, o más bien a la par lo llevó a haber estudiado teología, y eso se nota en este libro, y es lo que yo quería destacar, y por eso creo que es lo que más puedo aportar yo en este breve momento, poder destacar que decir estas cosas no siempre es fácil, ¿no? O sea, la fe católica, por supuesto que se puede seguir profundizando sobre ella y se puede seguir pensando, es lo que hace la teología, y el mismo libro, sobre todo al inicio, anima a eso al lector, a pensar y a saber. Sin embargo, hay grandes obras que ya explican muy bien, en cuanto al contenido, la fe católica, ¿no? Y pues podríamos decir, oye, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pues si todos la domináramos, pues ya estaríamos quizá de sobra, ¿no? Pero el gran mérito, o otro de los grandes méritos que tiene este libro, es hacer esa cercanía, tener esa facilidad de comunicación en el año 2025, e incluso para un público joven, como gran parte del que está aquí, pero no solo, porque ya han oído fragmentos y luego podrán tener el libro, y sobra decir que está ampliamente recomendado. Realmente te atrapa y vas descubriendo cosas, ¿no? El padre Mario Arroyo, que es teólogo, decía, bueno, pues yo descubrí esto o vi este otro, porque Gonzalo se dio esa tarea de profundizar, de citar, de ir al fondo, de investigar, pero sobre todo de comunicar con gran cercanía y de un modo muy atractivo y dinámico esta gran historia, esta gran narrativa que es nuestra fe. Ahora, camino hacia acá con el maestro Jorge Quesada, veníamos hablando cosas muy profundas y elevadas, entre ellas que los autores que plantean que en realidad toda religión es una ficción, en cuanto que es una historia, una narrativa. Y en parte tienen razón, en el sentido de que nuestra fe, que sabemos que es verdad, sin embargo está contada narrativamente. Dios es un gran comunicador que transmite muy bien esto y que luego cuenta con quienes después pueden transmitirlo también de distintas maneras eso. Y de hecho el título es llamativo en ese sentido, que se llama El viaje al centro de la fe católica. Se podría haber llamado, no sé, curso introductorio exhaustivo de teología o teología para jóvenes. Sin embargo, el hablar de un viaje creo que también es llamativo porque nos cuenta esa faceta de historia, esa faceta de narración que Gonzalo como comunicador profesional hace aquí, aterriza. Hay también un paralelismo, ¿no?, intertextual al viaje al centro de la Tierra, ¿no?, de Julio Verne y otras novelas de viajes, y sin embargo está ahí. Por eso voy a acabar con una anécdota. C.S. Lewis y Tolkien, como saben, autores respectivamente de Las Crónicas de Narnia, entre otras muchas, ¿no?, C.S. Lewis y varios ensayos, y Tolkien, muy conocido por El Señor de los Anillos, eran buenos amigos entre sí. Tolkien era católico, C.S. Lewis terminó siendo cristiano, pero antes no lo era. En parte dicen que se convirtió por su amistad con Tolkien, pero eran apasionados de las historias, los dos, y de los mitos en este sentido de saber que cuando una historia está bien contada, realmente puede transmitir verdades sobre el ser humano, sobre cómo vemos las cosas, y eso en general todos los mitos, y por eso nos gustan y por eso volvemos a las mismas historias y las contamos y las vemos una y otra vez en forma de superhéroes o en forma de lo que sea, nos siguen atrayendo las mismas historias. Y alguna vez estaban hablando sobre estas cosas y Tolkien le dijo a Lewis, le dijo, ¿sabes qué es lo mejor del cristianismo? Estoy parafraseando, dijo que es el único mito que además es verdad. Y es cierto, y eso es muy bonito. Es decir, es una gran historia, puede ser muy bien contada, pero además tiene esa fuerza de que es verdad. Y creo que este libro de Gonzalo tiene ese mérito de hacerlo atractivo, de saber contar esta historia y de hacerla cercana, y por tanto creo que va a hacer mucho bien en ese sentido, pero también de hacerlo con esa característica mítica
en el sentido, entiéndase bien, de estar bien contada, de saber llegar y de ser una comunicación muy buena y muy profesional, y por eso pues el mérito. Nuevamente felicidades, Gonzalo, y estoy ansioso por escucharte lo que haces.